Bienvenidas y bienvenidos al tema 3, consecuencias jurídicas del consumo. Naturalmente, hablamos aquí del consumo de drogas. En estos momentos comenzaré con la presentación. Estarán observando en el video la misma diapositiva que se les será compartida. El tema número 3 tiene que ver mucho con esta parte de cuáles son las consecuencias, pero nos vamos a enfocar aquí en la parte del consumo. ¿Sí? Porque ya platicamos en el video anterior sobre otro tipo de conductas que están sancionadas. Me refiero al cultivo, a la transportación, al comercio, al tráfico en general de las drogas. Pero en este caso nos estaremos centrando en la parte del consumo. El consumo naturalmente implica el uso de la sustancia, ¿verdad? La aportación. ¿Cuál es la referencia? La tabla que sabemos que nos establece las dosis máximas de sustancia que una persona podría tener dentro de su radio de acción al momento de una detención policial. Esta tabla recuerden que está en la Ley General de Salud y que pueden consultarla en el material que les será compartido. ¿Sí? Muy bien, lo que la ley presume una vez que una persona es detectada poseyendo, portando, teniendo dentro de su radio de acción una cantidad mayor a la descrita en esa tabla, es que esa persona va a cometer alguna de las conductas delictivas contempladas ya sea en la Ley General de Salud, en el Código Penal Federal o en cualquiera de los códigos penales de las entidades federativas, como cuáles: producir, transportar, traficar, comerciar, suministrar, incluso gratuitamente, narcóticos, estupefacientes, psicotrópicos, incluso que podría querer importar o exportar, y bueno, pues esas conductas son ilícitas, ilegales y deben de ser sancionadas. Estamos hablando aquí propiamente ya de un delito. Nuevamente, recordemos en estos momentos que eh, tenemos esta tabla de referencia, pero de que además realizamos esta tabla en la que tenemos algunos supuestos y ordenamos el artículo que lo contempla, la conducta que es sancionada, cuál es la finalidad que la ley presume al estar teniendo la sustancia en nuestro radio de acción y la pena. Hablemos primero de la Ley General de Salud. La Ley General de Salud nos contempla en estos tres artículos algunos ejemplos de conducta que son sancionados. Primero, artículo 476, cuando alguien posea un narcótico de los que se señala en la tabla de dosis máxima en una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 las cantidades previstas en dicha tabla sin la autorización. La finalidad de la posesión se presume siempre y cuando esa posesión sea para comerciar o suministrar aún gratuitamente, pues una pena de prisión de 3 a 6 años, más pues los días de multa. Ahora, también nos contempla algo que se conoce en la doctrina, en el estudio, como la posesión simple. ¿Qué hay de las personas que tienen también una dosis, incluso superior, pero que sea inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 la cantidad prevista en esa tabla, pero por las circunstancias del hecho no se puede considerar que se vaya a dedicar al comercio o al suministro gratuito? ¿Sí? Bueno, pues se contempla ahí una pena de 10 meses hasta 3 años de prisión y más los días de multa. Esto se conoce como una posesión simple. ¿Sí? Cuando tenemos ahí los cigarros de marihuana, también conocidos popularmente como churros, y tenemos y excedemos la cantidad que nos prevé la tabla, pero solamente es para el consumo personal, bueno, pues estamos ahí en ese supuesto de posesión simple y por supuesto que es sancionable. Ahora, tenemos en el artículo 478, ¿sí? La parte de el Ministerio Público no va a ejercer acción penal
¿sí? En contra de quien sea farmacodependiente o consumidor cuando posea alguno de los narcóticos en una dosis igual o inferior a la prevista en esa tabla. ¿Sí? Ahí se habla propiamente de que estamos en un estricto consumo personal, siempre y cuando no estemos en los lugares que la Ley General de Salud, en el artículo 475, fracción 2, nos señala. Por ejemplo, inmediaciones de escuelas, entre otros supuestos, ¿verdad? Que ustedes pueden consultar en la ley. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que el Ministerio Público pues no va a realizar el ejercicio de la acción penal y en cambio ordenará a esta persona que se dirija al tratamiento correspondiente en todo el sector salud. ¿Sí? Ahora hablemos un poco sobre el Código Penal Federal, porque también nos contempla en el artículo 195 bis que cuando por las circunstancias del hecho la posesión de los narcóticos sea sin la autorización correspondiente, pero que no pueda considerarse destinada a la producción, al transporte, al tráfico, al comercio, suministro, incluso gratuitamente, o se prescriba sin la autorización correspondiente, pues se estará aplicando la pena de 4 a 7 años, 6 meses de prisión. ¿Sí? Esto únicamente es para la posesión, para el uso, cuando tenemos la sustancia en nuestro rango de acción. ¿Sí? La diferencia para que nos tengamos un orden, la Ley General de Salud se refiere estrictamente a las sustancias que están contempladas en la tabla de dosis máximas. ¿Sí? El Código Penal Federal, por el contrario, pues se refiere a otro tipo de sustancias previstas en el artículo 193 que también nos remite a esta tabla de dosis máxima, pero además a todas las sustancias estupefacientes y psicotrópicos. Sí. Muy bien, continuemos adelante, un poco más abordando el tema de la posesión simple. Como tal, está prevista en el artículo 477 de la Ley General de Salud y se va a referir únicamente a la posesión no autorizada de una sustancia que aparece en esta tabla de dosis máxima, pero en una cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por 1000 esa cantidad. Se debe de demostrar que la persona es usuaria o farmacodependiente. ¿Sí? Y que no se trata de una posesión que está orientada hacia el comercio o al suministro. Por eso es que esto se conoce como una reforma al narcomenudeo, porque ya sabemos que estas personas, los dealers, pues tenían la sustancia en esas dosis inferiores a multiplicar 1000 la dosis, pero la usaban para el comercio, para suministrar, para el enganche, ¿verdad? Cuando iban a las escuelas y daban esta dosis, te la regalo, es gratuita, te va a gustar, no te va a costar nada, pero con el fin de generar la dependencia, esa dependencia farmacológica. Por eso es que se le llama esto como una reforma al narcomenudeo y recordemos que esta conducta se sanciona desde los 10 meses hasta los 3 años de prisión más los días de multa. ¿Qué pasa? Un caso muy común, cuando vienen de otros estados, llegan a terminales de autobuses y normalmente viene la novia con una maleta llena de vegetal, de marihuana, con una dosis que es inferior al múltiplo que ahí nos comenta, únicamente está transportando. Nos dice, yo no hice nada, solo la estoy pasando. Es más, ni siquiera sabía qué había dentro de la maleta. Sin embargo, la ley nos describe claramente que está cometiendo un delito al portar dentro de su radio de acción, sepa o no, que se trata de una sustancia dentro de un rango no permitido. ¿Sí? Bueno, pues ahí tenemos la posesión simple y sabemos que es completamente sancionable. Se nos puede iniciar un procedimiento penal. Ahora hablemos de la posesión para el consumo personal e inmediato, que hace referencia a que cuando yo uso la sustancia de una forma lúdica, a lo mejor recreativa, ¿verdad? De aquellas que estén dentro de la tabla de dosis máxima, ¿sí? En una dosis igual o inferior, pues estaré en este supuesto. ¿Sí? Entonces, lo que dice la ley,
General de Salud. Bueno, Ministerio Público, no realices el ejercicio de la acción penal, pero sí tienes que enviar a esta persona en calidad de farmacodependiente, de un consumidor, a su tratamiento médico al sector salud. ¿Sí? Normalmente se dirige el Ministerio Público, dirige un oficio a la Secretaría de Salud para el tratamiento. ¿Sí? Pero solamente cuando acreditamos esta situación. Recuerden, dosis igual o inferior a la que viene descrita en la tabla de dosis máxima, y pues nosotros definitivamente decimos cuando nos detienen es que soy un consumidor, ya no puedo estar sin la sustancia, pero la traigo en dosis mínima, solo lo que yo necesito para mi consumo. Con esto estaremos terminando el tema número 3, que tiene que ver con esta parte de las consecuencias para el consumo. Recuerden, por favor, solamente estamos hablando del supuesto de consumo, que necesariamente implica que traigo dentro de mi posesión o dentro de mi radio de acción cualquier sustancia de las que prevé la tabla de dosis máxima, o alguna sustancia psicotrópica o estupefaciente o derivados que no están contemplados en esta tabla. Muchas gracias.